Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este curso de Filosofando que es Gerundio, donde, como ya sabéis, tratamos el tema del pensamiento crítico. Ya en otros vídeos hemos dicho que ya habíamos acabado un poquito con la materia y para conocer los conceptos y qué trabajar para el pensamiento crítico, y ahora estamos dando pequeñas píldoras al principio de la sesión y hoy vamos a tratar el tema del deporte desde una visión crítica y partiendo de dos películas en las que se ve, bueno, el deporte es el eje central, ¿no? Una es Evasión y Victoria, donde el protagonista deportivo es el fútbol, y otra, pues tenemos el héroe de Berlín, donde tenemos a Jesse Owens en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, demostrando que el color de la piel o la raza no tiene nada que ver para conseguir metas olímpicas. Bueno, pues vamos a empezar con los conceptos, un repasito así rápido y pequeño. En la última sesión habíamos hablado de qué fomentar, qué actitudes o qué valores fomentar para conseguir el espíritu crítico. Y hoy vamos a recordar qué debemos evitar, ¿no? El primer concepto o el primer hecho que tenemos que evitar es ser hipócritas, o sea, la hipocresía. Cuando una persona quiere ser un pensador crítico, pues lo primero que tiene que ser es no ser hipócrita. Ser libre, o sea, evitar la dependencia pues de gente que venga detrás o de maneras de pensar que nos vengan heredadas o lo que sea. La arrogancia, o sea, no podemos pensar que nuestro pensamiento, nuestras ideas son las únicas y las válidas. O sea, la arrogancia tenemos que apartar, dejarla de lado. La pereza, o sea, ya lo hemos dicho, tenemos que estar en constante búsqueda de información, en constante contrastación de esa información, compartiendo nuestras ideas para conocerlas con los demás y compartir y ir creciendo. O sea, eso, pues una persona perezosa, pues no lo hace, ¿no? Evitar desacreditación del contrario, de las ideas que no se ajustan a las que yo tengo en un primer momento. Todas las ideas son buenas per se, hay que analizarlas y hay que combatirlas desde el conocimiento y desde aportación de información que la nieguen o que la modifiquen, pero no desacreditarlo porque sí. La cobardía. O sea, el pensador crítico o la pensadora crítica tiene que defender sus posturas allí donde sean y donde estén, siempre pues aportando datos y aportando hechos. La desconfianza. O sea, tenemos que ser personas que confíen en los demás, compartan sus conocimientos y sus fuentes y que, bueno, en un primer momento, pues den por válidas las aportaciones de los demás, que ya hemos comentado que tienen que ser contrastadas y analizadas para luego pues, decidir, pues esto es cierto o no, o esto me llena o no me llena. Pero hay que ser confiados. La conformidad. Un pasado crítico no se debe de conformar con la primera noticia que le llega, con la primera fuente que le llega y no contrastarla y no buscarla. Y luego no ser egoístas. Un pensador crítico tiene que estar siempre compartiendo todo aquello que conoce, que sabe, y en ese compartir información, pues se enriquece a él mismo y enriquece a los demás con los que comparte pues, sus conocimientos y sus ideas. Bueno, pues con esto acabamos el repaso de hoy y ya sin más, José Luis está hablando por teléfono a ver si se puede conectar y nos aporta cosas sobre el deporte. De hecho, la película Evasión y Victoria es bastante antigua. La otra es del 2016, es más reciente. Y bueno, la película Evasión y Victoria vemos como unos soldados están en un campo de retención nazi y el único, la única manera de evadirse es a través bueno, de realizar partidos de fútbol entre ellos mismos, ¿no? En este campo de prisioneros de guerra, pues hay personas de todas las nacionalidades que participaron en la Segunda Guerra Mundial desde el bando de los aliados. El otro bando era el del Eje, que lo constituían alemanes, italianos y japoneses. Y bueno, en este campo, pues la única manera
de liberarse, ¿no? de aquella prisión física era a través de los partidos de fútbol. Yo quiero recordar, si me equivoco, José Luis me va a corregir, que el fútbol, el nacimiento del fútbol es precisamente ese. El fútbol se pone en funcionamiento porque las clases obreras, al finalizar sus duras jornadas en el trabajo, José Luis me dice casi, igual voy muy equivocado, pero en eso está bueno, igual cambio mi idea y no es eso lo que había. Y al salir de las empresas se iban allí a socializar y a tener un rato de divertimento. Yo pienso que el sistema capitalista actualmente ha pervertido todo eso. Y ahora el fútbol no deja de ser un espectáculo burdo donde se mueven unas cantidades de dinero absurdas y vergonzosas y han matado el espíritu originario del fútbol. No sé, José Luis, que me decías que no. A ver, dime. Te cuento, a ver, Sí. hablemos claro, o sea, el nacimiento del deporte y cualquier tipo de deporte siempre ha estado asociado a las clases pudientes. Porque realmente la clase trabajadora no podía hacer deporte porque tenía unas jornadas Ujú. laborales que no les permitía practicar el deporte. O sea, el deporte siempre ha estado asociado a la élite y a las gentes pudientes. Pero sí que es verdad que lo que es el fútbol ha sido la representación máxima del deporte por parte de la gente obrera. En cambio, por ejemplo, yo te digo porque nació en el Reino Unido, sobre todo en Sí, Inglaterra, Gran Bretaña, sí. y nació allí, pero allí, por ejemplo, lo que es la élite, pues se asocia a otros tipos de deportes, y Ujú. sí que es verdad que el fútbol acabó siendo el deporte del pueblo. Pero hay que reconocer que el deporte no nació en el pueblo, nació en las élites. No, el Y es un deporte en poquito sí lo no, que, porque las élites pues practicaban la caza del zorro o practicaban, no sé si en aquel momento el bridge existía o no, y bueno, y todos los divertimentos habidos y por haber. Esto está clarísimo que eran las clases pudientes, o sea, las aristocracias o después la burguesía. la clase trabajadora Pero, bastante tenía con trabajar cada día. ujú, Pero bueno, yo me gustaría empezar, para tratar el tema del deporte, como tú has hablado de la película, me gustaría irme un poquito más atrás, irme a la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, en las trincheras que había entre los aliados y, bueno, en este caso no eran los aliados, era el eje alemán y luego el eje no alemán, vamos, el de los aliados. Se da una paradoja que en la noche, que el día de Navidad hacen un partido de fútbol entre los alemanes y los que eran básicamente los que estaban en las trincheras de otro lado, que eran básicamente franceses, hacen un partido aquel día y luego son castigados. Por eso es lo que tú dices, ¿no? Que en la guerra el deporte a veces hacía que se unieran cosas que, bueno, en el fondo lo que demuestra es que al final no tiene, era una absurdidad que estuvieran en unas trincheras pegándose tiros gente que no se conocía de nada y que no se habían hecho nada entre ellos. Porque de hecho se pusieron a jugar un partido de fútbol y lo estuvieron jugando. Que luego fueron sancionados por sus propios cargos, por esos cargos militares cuando se dieron cuenta que aquello no tenía razón de ser. ¿Cómo se van a juntar a jugar un partido de fútbol si son enemigos? Date cuenta la hipocresía, ¿no? De todo esto, ¿no? Y las yo me gustaría personas que empezar estaban en por... la trinchera no eran enemigos, eran gente Exactamente. del Los pueblo. habían hecho que fueran enemigos, pero no lo eran. Exacto, exacto. Y a mí me gustaría empezar el tema del deporte por un tema, ¿no? A ver, primero la definición. Actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Recreación, pasatiempo, placer, diversión, ejercicio físico, por lo común al aire libre. Esto es la definición. Digo lo que el deporte, por ejemplo, lo que el deporte aporta. Aporta salud cardiovascular, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, ayuda a controlar el peso, reduce la presión arterial, mejora la condición aeróbica, mejora la fuerza muscular y resistencia, mejora la flexibilidad, alivia el estrés, reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer, ayuda a controlar el colesterol, evita estereoperosis, vamos al nombre, fortalece el Osteoporosis. sistema inmunológico, estoperosis, perdón, fortalece el sistema inmunológico, mejora el sueño, beneficia la salud mental y prolonga la vida. O sea, sé que la práctica de deporte es beneficiosa para cualquier ser humano, ¿no? O sea, hasta aquí podemos llegar. Ahora, 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 ahora empecemos a ver en qué ha degenerado el deporte, que es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, el deporte en sí es bueno. Pero claro, en los estados, ¿qué han hecho con el deporte? Lo han convertido en una razón de Estado, en una cuestión de prestigio del Estado. Entonces, los estados pueden adoptar dos posturas delante de una cosa que es buena para la población y que ayudaría
a minimizar, bueno, ayudaría a tener menos gasto sanitario porque la gente estaría más sana. Pero los estados normalmente van por dos vías. Van por la vía de decir, vamos a hacer instalaciones para que la gente pueda practicar el deporte, que sería lo normal, decir, hostia, vamos a facilitar a la gente que pueda hacer deporte, o la otra vía es, vamos a crear imitadores. Vamos a crear imitadores. ¿Qué quiere decir? Vamos a coger y vamos a fomentar el deporte de élite para que la gente lo vea y lo imite. Esos son los dos modelos que hay, ¿no? Aquí el caso más claro es en España, la proliferación de venta de bicicletas cuando Miguel Indurain ganaba el Tour de Francia. Pero luego salías a la calle y resulta que los arcenes estaban llenos de gravilla y que no había sitios para circular con la bicicleta, con lo cual lo que aumentó fue la muerte de gente en bicicleta. Porque se había estado incentivando la práctica de un deporte, pero no había las condiciones para realizarlo. Cuidado con estas cosas del deporte, ¿no? Porque a veces resbalan, a veces resbalan. Y ahora vamos a ir, por ejemplo, a una cosa muy importante. ¿Cuál es la máxima expresión del deporte actualmente? Son los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues analicemos un poquito lo que son los Juegos Olímpicos. ¿De dónde vienen? Vienen de la época de Grecia, ¿no? Que se realizaban las Olimpiadas donde iban todas las ciudades-estados allí a hacer y las ciudades-estados llevaban allí a sus competidores, se hacían las Olimpiadas, hasta que el Imperio Romano, con el emperador Teodosio, esto lo prohibió porque lo consideró una fiesta pagana. El cristianismo acabó con las Olimpiadas, como acabó con muchas otras cosas, ¿no? El cristianismo. Ahora, digamos, ¿qué son las Olimpiadas hoy en día? Pues en su nacimiento fueron una manifestación aristocrática. Básicamente, ¿qué eran las Olimpiadas? Una reunión de pijos con mucho dinero que se reunían para practicar deporte, pero que no tenía nada que ver absolutamente nada con el 99% de la sociedad, que bastante tenía con hacer las 16 horas de trabajo diarios. Eso, el Balón de Coubertin y toda esta gente que le hicieron las Olimpiadas de Atenas del año 1896, que fueron las primeras Olimpiadas. Esta gente era una colla de pijos. Una colla de pijos que se reunía para pasárselo bien y practicaban deporte. Hicieron unas cuantas modalidades y de eso derivó. Eso fue el inicio de las Olimpiadas. Una pijotada. Luego llegamos al año 36, que justamente es de donde trata la película, ¿no? Básicamente, porque después de las Olimpiadas de Berlín, pues es cuando se dio todo el auge del nazismo, que entre otras cosas las Olimpiadas ayudaron a que eso pasara. Porque el éxito de las Olimpiadas de Berlín 36 por parte del régimen nazi hizo que Hitler se envalentonara y que además tuvieras todo el pueblo con él para lanzarse en la aventura de conquista territorial que realizó. Si aquellas Olimpiadas todo Occidente se hubiera negado a ir, que era normal porque aquello era un régimen que desde los servicios de información de cualquier otro país normalmente civilizado sabían lo que estaba sucediendo allí, sabían que eran unos fascistas, sabían que eran un Estado que no respetaba a según qué comunidades que habían dentro de su territorio, se lo sabían. Y en cambio se avaló aquello, se le dio cobertura y degeneró en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Yo pregunto, ¿y si aquella Olimpiada hubiera sido un fracaso rotundo y no hubiera ido ningún país occidental? A lo mejor Hitler no hubiera tenido el apoyo popular que luego tenía y no se hubiera lanzado a la aventura que se lanzó. Yo todo esto lo digo porque ahora mismo estamos a 4 o 5 días vista del Campeonato del Mundo que se va a realizar en Qatar. Y vamos a hablar de lo que es Qatar. Digo porque hay que incentivar el sentido crítico. Qatar es un país que básicamente se puede considerar que es un país de castas. Está la casta catarí, que son los autóctonos, los del país. Está la gente que ha venido de fuera a trabajar básicamente con condiciones laborales de semi-esclavitud. Están 4 empresarios también de que han venido de fuera y que se han instalado allí, pero que necesitan el aval y estar con un catarí para que esas empresas puedan ser legales. Y están los occidentales, que van allí a prestar sus servicios, como hizo el Xavi, el entrenador del Barça, el actual entrenador del Barça, estuvo en Qatar y habla maravillas de Qatar. Se ve que no vio a la gente que estaba trabajando en condiciones laborales inexistentes. Eso no lo vio. Hablar maravillas de un régimen de casta como es el de Qatar y que, bueno, ahora se está calculando que en torno a los 5 o 6 mil personas han muerto en la construcción de los estadios porque trabajaban en condiciones infrahumanas a temperaturas de 50 y pico de grados. Pues, hombre, que eso lo vea fantástico según quién, pues que se lo haga mirar, por muy entrenador del Barça que sea, que se lo haga mirar.
Y bueno, estas cosas hay que decirlas porque, claro, es que por eso yo quise sacar el tema ahora, porque está de rabiosa actualidad. Y luego Sí, voy sí, a sí. introducir un tema más. Las Olimpiadas, hasta la entrada del señor Juan Antonio Samaranch como presidente del Comité Olímpico Internacional, iban de fracaso en fracaso, sobre todo fracasos económicos. Las Olimpiadas no eran rentables. Porque al querer hacer del deporte lo que era, algo realmente como lo que nosotros entendemos que es el deporte, que es una práctica de salud y tal, pues no salía rentable. Hasta que este señor Juan Antonio Samaranch entró en el COE y ¿qué hizo? Convirtió los Juegos Olímpicos en una empresa. Con empresas que están allí metidas, que son patrocinadoras, que patrocinan, bueno, aquí en España lo sabemos, cuando hubo toda la Olimpiada del 92, hubo un montón de empresas que patrocinaban todas las disciplinas deportivas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Comercializar los Juegos Olímpicos. Los convirtió en una empresa y en un grandísimo negocio. Y eso es lo que le ha dado vida a los Juegos Olímpicos para que lleguen hasta hoy. Porque si no, el despilfarro económico que se tiene que hacer para poder presentar unos Juegos Olímpicos es bestial. Si no hay aparato empresarial detrás que lo sustenta. Y eso solamente se Bueno, hace a través de publicidad. bueno, aparato, el despilfarro es brutal por parte del sector público y a mí me gustaría conocer si luego esas ganancias se revierten sobre el factor público. O sea, Bueno, clarísimamente pues no. te puedo poner un caso muy claro. O sea, toda la caída, por ejemplo, de las cajas en España se deben en gran medida a que petó Caja Madrid, que luego se convirtió en Bankia, porque Ujú. esta entidad financiera es la que utilizaban los políticos de Madrid para financiar todas las obras de la supuesta Olimpiada que iba a hacer Madrid, que nunca hizo. Pero el gasto sí que se hizo. Mm. Y ese gasto no se devolvió. Y como no se devolvió, Caja Madrid antes, Bankia después, petó. Y hubo que rescatarla con dinero público. ¿Para qué? Para hacer un montón de recintos deportivos que no se van a utilizar porque esas Olimpiadas nunca han llegado a Madrid. Y sí que es verdad que hay otros casos en los cuales sí que las Olimpiadas han permitido pues, que ahora existan una serie de instalaciones en según qué ciudades. Barcelona, por ejemplo, salió más o menos bien porque consiguió la Olimpiada. Pero es que Madrid, sin conseguir la Olimpiada, hizo la inversión como si la Olimpiada la tuviera concedida. Y eso luego hay que pagarlo. Claro, cuando estas cosas no se dicen, pues la gente pues, no se entera. Pero eso es así. Y luego, las Olimpiadas en qué se ha convertido? En una competición entre estados. ¿Y los estados van allí a qué? Pues básicamente van a justificar ante su población, ¿no? Sobre todo incentivando el nacionalismo de esos estados por encima de lo que es el ser humano. Porque todos sabemos que en todas las Olimpiadas las naciones nacionalizan a quien le da la gana para conseguir resultados deportivos. Y por encima de los valores del deporte. Por supuesto, por O sea, el supuesto. medallero, ahí con las banderitas y el nombre del estado correspondiente, mata los valores que te he dicho antes del deporte, de la Totalmente. definición que tú has dicho. Totalmente. Entonces, el Pero es deporte que se ha convertido en una herramienta más que utilizan los estados y el sistema capitalista para nutrirse, para generar PIB al final. Nosotros en no, nuestro no, y municipio eso es un tenemos, aparato de propaganda. tenemos dos excelentes instalaciones deportivas y otras diferentes canchas de diferentes deportes, pagado con dinero público, que están gestionadas por la parte privada. O sea, si tú quieres estar allí, tienes que pagar una cuota cada mes cuando esas instalaciones están pagadas. ¿Quién se está lucrando de eso? De eso de que es saludable, es invertir en salud y todo, ¿no? Es un ejemplo de cómo bueno, a través de los estados se utiliza pues, para generar PIB. Bueno, generar PIB y generar también propaganda del propio Sí. Estado. Porque como al final todo esto de las Olimpiadas y el medallero se ha convertido en una competición entre estados, si te das cuenta al final prácticamente es lo que sale en todos los noticiarios cada día. En vez de salir los logros humanos que se consiguen en una Olimpiada, lo que se ha convertido es en una competición de medallas. Y lo que te sale cada día es, hemos ganado más medallas, hemos ganado menos medallas, tenemos más medallas, tenemos... Al final, ¿esto qué pantomima es? Si al final debería de ser una fiesta del ser humano, no una fiesta de a ver qué nación es la que consigue más medallas. Cuando encima las propias naciones están desvirtuando la competición en la medida en que nacionalizan y hacen lo que les da la gana con cualquier persona del mundo entero simplemente para obtener resultados deportivos. Bueno, se han dado casos de gente que pertenecían a un país que no sabían hablar el idioma del país.
y estaban compitiendo por ese país. Ujú. Cosas realmente ridículas, ridículas, o sea, ridículas. Eso es lo que se ha convertido el olimpismo y lo que se ha convertido el deporte. Ahora tenemos ejemplos de países, bueno, originariamente los equipos de fútbol, por ejemplo, pues se identificaban con ciudades, por ejemplo, ¿no? O con pueblos. Ahora te coges equipos de fútbol que son todos una colla de mercenarios, que no tienen que ver absolutamente nada con los colores con los que juegan. Sí que los han fichado y les pagan para jugar por esos colores, pero que no tienen ningún tipo de vinculación, ni ningún tipo de apego, ni ningún tipo de arraigo. ¿Por qué no? Porque no es su objetivo. Van a ganar dinero y punto. Ujú. Esto es lo que se ha convertido el deporte hoy en día, en un espectáculo. O sea, que cuando hablan del fútbol como deporte, yo ya me río. No, véndemelo como espectáculo. Y yo a lo mejor hasta lo compro y voy y lo veo. Pero no me lo vendas como Entretenimiento de deporte porque no masas. lo es. Bueno, sí, 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 sí. sí, sí, un entretenimiento de masas. Un atontamiento de masas, claro. Mientras la gente está discutiendo sobre si la pelota entra o no entra, o si era válido o no era válido, pues no está discutiendo, por ejemplo, sobre la pérdida no sé, de condiciones laborales. ¿Entiendes? La gente hay que entretenerla con tonterías para que no esté por lo que tiene que estar. Independientemente de que como espectáculo te pueda gustar y te puedas ir a un campo de fútbol y veas el ambiente y te lo pases bien un rato. Si solamente fuera eso, si solo fuera eso, pues oye, eso es un espectáculo como cualquier otro. A otro le puede gustar ir al cine, a otro le puede gustar ir al teatro, a otro le puede gustar, yo qué sé, infinidad de cosas. El problema es que no es que sea. El problema es que está sustituyendo mucha de la información que debería dedicarse a cosas que son realmente importantes, se está sustituyendo por información. Bueno, solo tienes que ver cómo han evolucionado los telediarios en cualquier cadena. La parte Ahora del deporte dura cada vez tiene más. el espacio deportivo, que el 90% lo ocupa el fútbol, dura lo mismo que el espacio de las noticias. Sí, Y, sí, 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 sí. y tiene Sí, programas aparte en otros horarios. sí, O pero sea, bueno, que en ya, otros horarios pongan programas aparte, bueno, pues tú lo oyes o no lo oyes. Lo que no tiene sentido es que tú me vendas un telediario en el cual se hable mayoritariamente de deporte. No tiene mucho sentido. Y luego, también otra cosa que me cuestiono, ¿es justificable que un Estado invierta un montón de dinero para la obtención de resultados? Si cuando lo que un Estado lo tendría que hacer es invertir en instalaciones para que sus ciudadanos hicieran actividades sanas. Yo entiendo, yo puedo entender que un Estado invierta para que la gente esté sana. Ahora, que un Estado invierta para que cuatro vayan y hagan, bueno, por ejemplo, todos estos centros de alto rendimiento, que lo que solamente existen para qué? Para conseguir que resultados deportivos a nivel de medallero o a nivel de consecución de campeonatos del mundo y todo esto, no están pensadas para que la población esté mejor. Está pensado para hacer propaganda del propio Estado. Y tú sabes que aquí empezaron, en las Olimpiadas del 92 empezaron con los centros de altos rendimientos y ahora todas las comunidades autónomas tienen sus centros de altos rendimientos. ¿Cómo se justifica ese gasto ahí? ujú. ¿Qué retorno tiene para la sociedad? Hombre, tiene un retorno de que la gente está muy contenta porque sus conciudadanos tienen éxitos deportivos. Gana medallas. Bueno, pues vale, pues ellos te lo venderán así. Yo Y no sé si mientras todo el mundo lo tanto, compra. los índices de gente con diabetes aumentan, la sobrepeso aumenta. Sí, 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 es curioso que tengamos Sí. un montón de tiempo en los telediarios para hablar de deporte, o sea, que el deporte esté presente en la sociedad de una manera masiva, pero en cambio tengamos cada vez más índices de obesidad. Y coño, pues entonces el deporte sí que se informa mucho del deporte, pero practicarse, más bien poquito. Ujú. Más bien poquito es de la sociedad cada vez. Porque además, mucho se incentiva el mundo del deporte y la práctica deportiva, pero por ejemplo, no se incentiva una buena alimentación para que la gente esté sana, porque eso va en contra de la industria agroalimentaria, entonces ahí no entra. Ahí no quiere entrar porque eso ya no, porque eso meterse contra el capital. Y meterse contra el capital no se mete. Porque si queremos hablar de deporte y queremos tener una sociedad sana, hay que hacer práctica deportiva, pero también hay que comer bien. Y tener un índice de estrés inferior al que tenemos, por ejemplo, y no tener una sociedad loca como la que tenemos. Pero eso no se incentiva. Y yo compro el deporte como una actividad que favorece el que una sociedad esté, digamos, más sana. Yo solo compro. Pero si eso es haciéndolo a través de centros de alto rendimiento con un coste bestial para obtener resultados deportivos, que es lo que le vendes a la población, hombre, pues es de difícil defensa, ¿eh? De difícil. Ujú. Pero eso es lo que hay. Y bueno, y ahora me gustaría ya entrar, por ejemplo,
por ejemplo, la película, por ejemplo, esa de la evasión y victoria, bueno, más o menos, pues es una película en la cual, a través del deporte, la gente pues consigue evadirse del estar ahí en prisión. Pero la película que hemos visto de Jesse Owens es eh, muy hipócrita. Porque vamos a ver, a ver si me explico. Estamos hablando del régimen nazi, en el cual el señor Hitler no le daba la mano a un negro. ¿Y qué mano le daba? ¿Qué mano? Que el pueblo americano, ¿qué mano le daba a Jesse Owens? Sí, sí, no, no, pero eso en la película no trasciende, pero Jesse Owens en la realidad tuvo mucho más repercusión en Europa que la que tuvo en Estados Unidos. En Estados Unidos estaban con el tema de... No dejaba de ser un negro. Sí, un negro, exacto, exacto. Hablando mal y un negro y punto. Ujú. Y no tenía. Y todo lo que se exaltó con respecto a lo que hizo en la Olimpiada de Berlín, cuando volvió a Estados Unidos, volvió a ser un negro como el que se había Sí, ido, sí, 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 con la sí. misma miseria que tenía cuando se fue. Ujú. Y el mismo reconocimiento público que cuando se fue, o sea, ninguno, porque era negro. Entonces, claro, el nazismo, a ver, no, y yo no voy a ser un defensor del nazismo, ni muchísimo menos, pero es lo que decimos, la historia la escriben los que ganan. Igual que el nazismo hizo barbaridades y hacía, bueno, es que mataba a los judíos, en Estados Unidos no se mataba a los negros, se les explotaba, se les marginaba y se les tenía como seres inferiores. ¿Eh? Y los nazis hicieron muchas barbaridades en las guerras relámpago y todo lo que hicieron por Europa. Los Estados Unidos tiraron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿eh? Y toda Alemania la arrasaron, ¿eh? Con los Ujú. bombardeos masivos de los ejércitos aliados, ¿eh? Pasa que, claro, la historia la cuenta el que gana. Y como la cuenta el que gana, pues eso no sale. Y ahora me gustaría entrar, por ejemplo, en tema del deporte, coño, todo el tema del deporte infantil. Porque el deporte infantil es la semilla de lo que luego será el deporte del día de mañana. Y a ver, en el deporte infantil, yo te lo digo porque yo he tenido un hijo que ha practicado deporte, ¿no? Eh, a ver, yo he ido a los campos de fútbol y no se potencia, por ejemplo, valores de amistad, ni de cordialidad, ni de participación sana. Eso no se incentiva. Se incentiva competitividad Ujú. y el ganar a toda costa. Sí, los rankings y las liguillas y ahora juegas, bueno, yo no, yo he tenido la suerte o la desgracia bueno, de que en mi familia no hemos ido porque mis hijas no han querido nunca estar en un deporte así o sea, básquet, fútbol o voleibol, lo que sea, no han querido, ¿no? Y yo eso pues no lo he Te lo has vivido, como ahorrado. tú. Tú sí, tú con tu hijo pues sí que has ido los fines de semana al campo donde te tocaba y tú tienes ese testimonio de Yo primera sé, mano. yo siempre le decía a mi hijo exactamente estas palabras. Ale, pásatelo bien, Mm. Que pásatelo bien, el no te deporte hagas daño, no eso te es. hagas daño, no te hagas daño. Y si ganas, la hostia. Primero, pásatelo bien. Ujú. Si para pasártelo bien te tienes que hacer daño, cuidado. Y ya si gana, pues bueno, ya lo celebramos. Tampoco está mal. O sea, tampoco tienes que decirle a los críos que no ganen. No sé si me explico. Porque en la vida, pues por suerte o por desgracia, todo el mundo tenemos que acabar luchando. Y tienes que Bueno, pero intentar a ver, hacerlo lo José mejor Luis, posible. tú Tengo que puedes intentar hacerlo lo fomentar, mejor posible. tú puedes fomentar el ganar, pero sin una exaltación posterior. Me Bueno, a explico, ver, ¿no? yo siempre le decía, a ver, como mínimo tiene que haber un respeto absoluto por los rivales, Mm. independientemente de su nivel, su sexo, su origen, su color de piel o su religión. Eso yo en muchos campos no lo he visto. Y no lo he visto no por parte muchas veces de los niños, no, por parte de los padres, que es más grave. Esas son las enseñanzas que les están dando esos padres a sus hijos, ¿no? Porque yo creo que en la vida hay que superarse. Y cuando tú practicas cualquier cosa, ya no digo un deporte, cualquier cosa que hagas, siempre tienes que intentar superarte. Porque si no te superas, pues entonces, joder, pues pierde, yo creo que incluso hasta pierde su gracia. Tienes que intentar superarte, pero claro, con un poco de por favor. Y eso en el deporte infantil muchas veces reina por su ausencia, ¿eh? Mm. Bueno, otra cosa muy importante, en el deporte, no todos los deportes son iguales. Yo conozco casos, por ejemplo,
como el tema del rugby. En el rugby es un deporte durísimo, durísimo, de muchísimo contacto, pero muchísimo, ¿eh? Bueno, de estomacarse vivos. Pero esta gente acaba el partido y se van a tomar una cerveza juntos. ¿Por qué? Porque entienden que el deporte sin el rival no existe. Por lo tanto, una vez que acaba el deporte, igual que sin el árbitro tampoco existe, pues una vez que ha acabado la práctica deportiva, hay que ir a celebrarlo con la otra parte, La porque sin ellos rivalidad acaba cuando acaba el partido. no, pero es que además, sin un rival, tú no haces. No, No hay no, tú no partido. puedes competir, ¿no? No hay partido. Y si Sí, no hay un sí. árbitro que ponga unas normas, ¿qué hacemos? ¿Qué sentido tiene el deporte? Por lo tanto, esos valores, por ejemplo, que en el rugby, que curiosamente en el Reino Unido correspondía a la clase más o menos alta, porque el rugby se fue más hacia clases más altas, y en cambio el fútbol derivó en el barrio bajerismo de las clases obreras bueno, ya ha visto en lo que ha degenerado el fútbol, lo que es engañar al árbitro, humillar al contrario, si puedo lo piso, bueno, cosas por el estilo que dices. Eso en el rugby es impensable. O sea, que al final todo nace de la base. ¿Y dónde nace la base? Del deporte infantil. Si tú en el deporte infantil incentivas todo esto, es que para un niño sería impensable al acabar el partido no dar la mano a un compañero y tomarse una fanta con él, Mm. que debería ser lo normal. Pero es que no se hace. Y como no se hace desde la base, luego llega donde llega. Y eso yo lo he vivido en primera persona, porque yo he estado en los campos y lo he estado viendo. Por cierto, quedan 5 minutos, habrá que cortar y volver, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cortamos y cuando descargue el archivo eso volvemos. Hola, retomamos la conversación sobre el deporte. José Luis, ¿qué más? Hemos tenido que cortar antes. Bueno, pues nada, a mí me gustaría tocar un tema, que si te parece a ti, que no viene bien de las películas, pero sí que yo creo que es relevante y creo que en las películas también sale. Cuidado con el deporte de élite, porque el deporte de élite implica que haya muchos imitadores, sobre todo por parte de la gente joven. Entonces, claro, a esta gente que cobran, sobre todo los futbolistas y bueno, casi toda esta gente que juega en el deporte de alta competición o de élite, esta gente que son unos privilegiados porque viven a unos niveles que, bueno, que están muy por encima de la media de todos los demás, se les debería de exigir muchísimo más a la hora de mostrarse, a ver si me explico. O sea, no puede ser que un futbolista tenga reacciones que luego esa gente joven que los ve lo puede imitar. O sea, es impresentable que no haya un código ético dentro de lo que es el deporte de alta competición para que esta gente que son producto de imitación no hagan burradas, ¿no? De faltar el respeto a la autoridad, que en este caso es el árbitro para poner las normas, de falta de respeto a los competidores que están al otro lado, de falta incluso de respeto a los propios aficionados, ¿no? Son cosas que debería de haber una tolerancia cero, pero cero, cero, porque esta gente la ve todo el mundo. Y yo estoy cansado de ver personajes de estos que están sobre todo en el mundo del fútbol, que es el que más sigo, que hacen cosas impresentables que luego lo ves en los campos de fútbol como lo imitan los restos de chiquillos. Bueno, el deporte de élite ha dejado atrás todos los beneficios aquellos que tú decías que tiene el deporte para convertirse únicamente y exclusivamente en una consecución de metas de equipo, o sea, ser el primero de la clasificación de la Copa League, de lo que sea, o entrar dentro del récord nacional para poder ir al campeonato internacional o europeo o mundial X, y se ha perdido el espíritu del deporte, tanto que cuando está en una competición, o el espíritu del deporte. Jesse Owens decía que las amistades forjadas sobre la pista son el verdadero triunfo de la competición. Los premios se oxidan, los amigos no cogen polvo. Yo cuando muchos de estos competidores salen al campo de fútbol o al campo de rugby o a la cancha de baloncesto o a la pista de atletismo, ¿cuántos de estos al que está al lado en la calle de al lado lo considera un amigo o una amiga?
o lo considera ya alguien al que batir, porque de eso le va a depender el dinero o el sustento, la financiación para poder participar en la próxima competición o poder estar en el próximo partido, o poder estar Pero es que te digo en- más. Es que ya no al del equipo contrario, no, es que dentro del propio equipo, dentro del propio equipo. dentro del propio equipo, hay competencia dentro del propio equipo por conseguir mejores contratos, mejores condiciones, mejores que encima cuando uno se sale un poco de la norma o consigue algo que los otros no tienen, automáticamente es rechazado por el resto y hay unas luchas de egos, porque estos tíos, Ujú. normalmente los grandes equipos de fútbol en realidad no son ni siquiera jugadores, son empresas. Detrás de ellos hay unos gestores que llevan la imagen de esta gente, que los llevan por cuestiones de campañas de publicidad, los llevan para arriba y para abajo, y que lo que hacen es que dentro del propio equipo dentro del propio equipo hayan diferentes empresas que luchan entre ellas para tener el protagonismo. ¿Qué dices tú? Es que ya no es que ya ni siquiera dentro de un propio equipo Ujú. hay el objetivo común, porque cada uno tiene sus propios objetivos. Y normalmente, y bueno, en algunos casos, hombre, evidentemente que en un equipo si ganan va bien a todos los del equipo, no creo que vaya a ir mal. Pero dentro de ese ganar, hay cada uno tiene unos objetivos diferentes. Y llevados, ya te digo, y muchos de ellos son a veces incluso gente que no tiene ni siquiera un nivel cultural muy alto, y detrás de ellos existen auténticas empresas. Bueno, se ha llegado a dar casos de que hay jugadores que los derechos de un jugador lo tienen diferentes empresas. Ujú. Que dices tú, bueno, vamos a ver, pero esto. Y bueno, aparte del mercadeo que, bueno, no se va a decir, no vamos a decir que sea de carne, porque esta gente son privilegiados que cobran un montón de dinero y viven muy bien, pero ¿cómo se mercadea con el mundo del fútbol, por ejemplo? De coger un jugador y De ahora te lo venderlo, de vendo, ahora todo. comprarlo, de cederlo, de... Sí, sí, sí. Unas cosas rarísimas de un Sí, sí. mercadeo, de Ey, una... voy a hacer una comparación que se me van a echar encima. Eso es un mercado de esclavos. Bueno, esclavos de oro, esclavos Bueno, privilegiados. sí, sí, pero oye, le mían los dientes, pues, igual, ¿no? Bueno, y te digo una cosa, y con unos contratos blindados, ¿eh? Sí, sí, sí. Unos contratos que firman y se cumplen de la letra A la Z, independientemente de que el personaje esté por la labor o simplemente vaya allí a pasar el rato, como se ha dado Ujú. algún que otro caso. O sea, cosas muy raras, cosas que además no se dan en la sociedad normal. Son como un mundo aparte, viven aparte. Y digo en el mundo del fútbol porque es el más exagerado, pero en el mundo del baloncesto es exactamente igual. Bueno, el 90% de la información deportiva es fútbol. O sea, Sí, sí. podríamos decir que el fútbol, como bien se dice, es el deporte rey. O sea, pues todo lo que hablemos del deporte se puede transmitir desde el fútbol. O sea, porque es lo que hay. El 90% de la Pero, información deportiva es fútbol. pero tú imagínate, por ejemplo, eso en el fútbol, pero tú imagínate en el tema de las Olimpiadas, porque las Olimpiadas, al final el fútbol es una medalla, Mm. una, una. Dentro del cómputo general del medallero, por eso no van los profesionales a las Olimpiadas, porque como solo es una medalla, tampoco tiene ninguna trascendencia. Pero, ¿y esa gente que está allí y que te reciben subvenciones y becas para poder dedicarse a eso? Y que se les exige unos resultados, claro, si tú no consigues resultados deportivos, automáticamente te dejan de dar la beca. Ujú. O sea, hay deporte, no hay ninguno. O sea, hay resultados, tienes la beca, no hay resultados, no tienes la beca. Luego se extrañan de que haya dopaje, ¿no? Claro, cuando tú eres una persona que vives de eso, al final harás lo que sea necesario para poder seguir viviendo de eso, porque además es tu pasión y lo que te gusta. Ujú. Luego todo eso lleva asociado lo que lleva asociado, que como la consecución de resultados es lo prioritario, como la maximización de beneficios dentro de una empresa, pues ahí igual, la obtención de resultados, esa gente hará lo que sea. Entonces se desvirtúa todavía más el mundo del deporte, porque Sí, entramos en la dinámica de que la gente se toma lo que sea para tener rendimiento deportivo. sí, sí, bueno, y luego la imposibilidad, ¿no? De las marcas, ¿no? Cada vez se superan más y llegará un momento que llegaremos a un límite del ser humano, natural, que esto se viene luego con los dopajes y tal, pero claro, es que no puede ser que lo que sea es, voy a batir el récord mundial que lleva 20 años sin batirse, si lleva 20 años sin batirse, será por algo, ¿no? Solo sale un atleta excepcional una vez cada... No, perdona, y te voy a dar una vuelta todavía más. Es que ya no es solo que la gente, para obtener resultados,
se meta de todo. No, 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 es que la propia empresa que te contrata te dice, o te metes esto o no renuevas, Mm. porque ellos necesitan dar resultados. Eso se ha dado mucho en el mundo del ciclismo, donde se sabía que dentro de los equipos deportivos ciclistas, a los ciclistas que estaban dentro del grupo les hacían dopaje y los Mira, ciclistas miraban para otro lado, ¿eh? yo como Porque si no, no ciclista, renovaban, ¿eh? como ciclista dominguero, por decirlo de alguna manera, me parece una burrada. No soy seguidor del ciclismo profesional porque me aburre demasiado. O sea, no puedo estar 3 horas ahí ante el televisor viendo, no puedo. O de la radio. Yo he llegado a tener épocas de mi vida que en el trabajo pues he escuchado cosas y era horrible, vamos. Pero es inhumano etapas de los kilometrajes que se meten. Y al día siguiente, otra igual o peor. Y al día siguiente, lo mismo. Y al día siguiente, igual. Igual en 20 días que dura una vuelta o dura un evento ciclista, tienen 2 días de descanso. De descanso que no se descansa, que siguen Es un montándose en la descanso bici, activo, un siguen descanso estando activo, en la ¿no? bici. Pero luego nos extraña que haya casos de dopaje. Pero hay un ser humano que aguante eso de manera natural. Y yo soy ciclista dominguero, vamos a decirlo así. De esos que salen en Bueno, verano, salen en fin de semana y salen a disfrutar del paisaje, a liberar, y a pensar y tal. Y yo entiendo que eso es inhumano completamente. Es uno de los deportes que digo, pero ¿en serio? Estas etapas de niveles y subes una montaña, la bajas y la siguiente que tienes que subir es peor. O sea, vamos, yo es que me quedo de piedra. Siendo ciclista dominguero, ¿eh? bueno, pero en el supuesto de que lo hicieran, eso se ha hecho toda la vida, el ciclismo existe desde hace 100 años. El problema es que hoy en día Sí, el nivel de exigencia es brutal. Y luego encima no es solo el nivel de exigencia, es que las propias marcas que pagan estos equipos ciclistas quieren resultados. es más. Y quieren resultados y, oye, chico, métete esto. Y es que el ciclista ya ni pregunta porque dice, hostia, o lo hago o si me niego no me renuevan. ¿No? Y Ujú. claro, son cosas que el deporte se ha desvirtuado hasta tal punto que ya ahora al final bueno, yo siempre he dicho que el deporte profesional es nocivo para la salud, porque lo que decimos es llevar el cuerpo al límite como lo llevan, no es bueno para un cuerpo humano, no es bueno. O sea, esta gente hacen cosas que no son normales, como en el ciclismo es el ejemplo más claro, pero y en la natación, tú sabes los tíos, estos los entrenamientos que hacen, y en la gimnasia, sobre todo ahí está la gimnasia rítmica o la gimnasia deportiva, sobre todo la femenina. ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿No? Esto de que hacen que encima no cobran nada, no cobran nada y menos, el tema está la sincronizada, Mm. ¿no? O la gimnasia, que las cogen las criaturas y ¿cómo se llama? Las perpetúan en la niñez para que sigan dando resultados deportivos cuando están destrozándoles el cuerpo, evitándole que hagan la menstruación con normalidad, regulándole la alimentación de una manera que no es sana para el cuerpo. Sí, yo siempre lo he dicho, el deporte de alta competición no es sano. No es sano. El deporte como Ujú. tal es buenísimo para el ser humano, pero el deporte de alta competición es nefasto, es malísimo, malísimo. Luego no se extraña que haya gente con según qué edades que peten, porque han llevado su cuerpo al límite. Ujú. Sí, sí. Es que, claro, el deporte es un tema muy largo. Hemos tocado el deporte desde todas sus ramas. Por el tema económico, cómo se ha Ujú. desvirtuado todo el tema del olimpismo, que además se ha convertido en una fiesta del nacionalismo. Hemos El desvirtuado el olimpismo deporte y de cualquier alta competición. competición. El deporte de alta competición también lo hemos desvirtuado porque no tiene razón de ser. Luego las prácticas que hacen algunos de estos deportistas que deberían de ser sancionables. No, sancionables no. Hay prácticas y hechos de algunos deportistas que no tendrían que salir más a un terreno de juego, porque hay criaturas que lo ven y que luego lo imitan en la sociedad. O sea, yo todavía recuerdo aquel entrenador que tenía el Real Madrid que le metió el dedo en el ojo al entrenador del equipo contrario. Y en el estadio al de la semana siguiente decían, tu dedo nos señala el camino. El dedo metido en el ojo del equipo contrario.
Es que dices, hostia, es que el grado de perversión, y te pongo este ejemplo, pero hay 50.000 en todos los campos de fútbol, sobre todo, que es donde hay más energúmenos, serán casos de este tipo. Y luego también, otro tema que también habría mucho que hablar. ¿Cuántos padres frustrados que han sido unos inútiles quieren que sus hijos sean Messi o Maradona? Y van al campo a presionar a su hijo de una manera que dices, pero hostia, ¿pero tú crees que tu hijo está disfrutando? Pues lo estás amargando la vida aquí. ¿Cómo le puedes exigir a esa criatura que está en el campo intentándoselo pasar bien unas exigencias, unas cosas, chillándole a un niño? Un padre chillándole a un niño. Desde la grada. O chillándole al árbitro. Y esto lo he visto en campos de fútbol y yo digo, madre mía, digo, pero esta gente, esta gente, ¿cómo entiende el deporte? Su hijo no va a hacer deporte, va a competir. Su hijo no va a hacer una práctica sana, va a hacer una práctica insana. Insana sobre todo su Para su crecimiento crecimiento personal, emocional y cognitivo, sí, sí. emocional. ¿Tú crees que un niño puede salir a un campo teniendo miedo de fallar porque si no, porque cuando llega a casa su padre le va a echar la bronca? Porque el padre espera que su hijo sea el más mejor del mundo entero. O tú puedes creer que tú vayas a un club, por ejemplo, a jugar, como a mí me ha pasado, y que resulta que tú, el padre, digas, no, mira, yo es que no voy a ir, mi hijo no va a ir a este partido porque no considero que mi hijo tenga que ir a Puigcerdá a jugar 5 minutos o 10 y que sancionen al niño. Es que bueno, me tuve que ir del club. O sea, yo solo he vivido. Decir, vamos a ver, pero si soy yo el que digo que no quiero subir ahí arriba, ¿cómo no me puedes sancionar a mí? Sancionas al niño. O sea, son cosas de una imbecilidad extrema. Pero De se una da en los clubes. degeneración, el deporte está degenerado, está Totalmente. degenerando. O un niño que se comporta como un auténtico cafre y porque el niño juega bien, juega todo el partido, cuando ese niño no tendría ni que salir al campo por su comportamiento impresentable. Y lo estás viendo y dices, pero vamos a ver, pero ese niño que hace en el campo, pero si es un impresentable. Ese niño siéntalo y el día que se sepa comportar ya tendrá sus minutos. Pero de momento que se sepa comportar, porque es más importante formar personas que no formar a uno que meta muchos goles. Pues no, lo importante es que meta muchos goles, no que sea persona y que se comporte decentemente. Esto yo lo he vivido en campos de fútbol y yo he flipado en colores. Lo que pasa es que, claro, yo a mi hijo no le podía decir, vámonos para casa, porque él quería estar allí. Digo, bueno, si tú quieres estar allí, yo estaré. Ahora, a mí no me pidas que yo esté aquí dando saltos de alegría y aplaudiendo este tipo de actitudes. Las voy a criticar siempre. Y eso yo lo he vivido. Eso al deporte, eso es en el deporte no profesional. Y en el deporte profesional, estamos cansados de ver actitudes en los campos de una falta de respeto hacia los contrarios, una falta de respeto a tus propios compañeros, una falta de respeto al árbitro, una falta de respeto a la afición. Estos tíos siguen jugando porque mete goles. Y es un cafre y la semana siguiente mete un gol y toda la afición está con él a muerte. Y dice, pero vamos a ver, pero soy gilipollas y os he insultado. Sí, Esa sí, sí. falta de respeto. O sea, Bueno, está el resultado deportivo muy por encima de cualquier valor de cualquier valor, sí, sí. social o de cualquier valor de convivencia o de cualquier valor de humanidad. Del espíritu deportivo en sí. Bueno, pues así nos va. Así nos va, así nos va. Bueno, vamos acabando, si te Sí, parece, sí, sí. Oh, y no sé, le hemos pegado un buen repaso a todo hemos el pegado un mundo buen del repaso, deporte. sí, sí. Planteamos un tema para el viernes. Dime, a ver, espérate, ¿cuál es el que tengo por aquí? A No ver, sé, a ¿qué ver, tengo por aquí? saca Yo es por que tengo ahí, temas. intentamos mirar alguna película o algo. Estamos grabando todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me gustaría tocar un tema como es la juventud y las drogas. La juventud y las drogas. Sí, la Vale. juventud y las drogas. Y las drogas. Y bueno, les digo, quien dice las drogas dice que, sustancias estupefacientes, porque a ver qué se entiende por droga, que eso es otra. O sea, eso ya de por sí ya da un debate. Mm. Pues si te parece, podemos tocar ese. Sí, sí, sí. Espérate, estoy buscando por aquí alguna película. Yo Debe pondría de una haber. película, yo A pondría una ver, película que es muy buena, que es Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Es Pues las venga. favelas estas de Brasil, donde había todo el negocio de la droga. Es toda la parte de la droga que no es la del consumidor, sino lo que se mueve alrededor de.
Porque la droga, nosotros consumimos droga de manera habitual, prácticamente todo el día. Solamente hay que ver lo que es la industria farmacéutica. Si no es una... Y nada, y claro, yo la droga la veo como el problema de todo lo que se mueve alrededor de la droga. Porque cuando una persona es adulta y se quiere tomar algo, oye, yo lo veo lo más normal del mundo que lo haga. Otra cosa es que cuando se tome eso, coja un vehículo o haga según qué cosas. Pero el hecho en sí de que siendo adulto tú te metas alguna cosa, yo no le veo ningún problema. Lo que tendría que ser es normal y tendría que estar regulado y controlado. En el momento en que está descontrolado y desregulado, se acaba convirtiendo en un problema. Ujú. Bueno, eso es lo que trataremos el próximo día, por lo menos lo que yo voy a poner. Sí, 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 perfecto, muy bien. Pues lo dejamos así, yo miraré el tema, porque a mí me interesaría sacar, bueno, el problema que hubo en España en la década de los 80 Uh -huh. con el tema de la heroína y en los barrios Obreros. trabajadores, Sí, 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 obreros. sí. Bueno, Claro, ahí se llegó a escuchar que era la misma policía la que introducía la droga en estos barrios, ¿no? pues Entonces, todavía, ¿quieres que vayamos mucho más lejos? Si quieres, sí, tratamos todo el tema de la guerra del opio y cómo desde podemos China se arrancar de traía el allí, opio, ya lo hemos cómo sacado desde en China algún sitio, ya lo hemos se sacado en traía algún el opio sitio. desde China para que los trabajadores trabajaran más Ujú. en las jornadas de la primera revolución industrial, sobre todo en la zona del Reino Unido, Inglaterra actual. Bueno, Inglaterra, Reino Unido, ¿me explico? También se puede tratar. Las Sí, drogas no sí. solamente se han utilizado como para la fiesta, también se han utilizado para que la gente rindiera más y trabajara más. Y se hizo, ¿eh? No, 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 y de hecho se usa como mecanismo de control social, o sea, precisamente. O sea, la droga tiene muchas derivadas. Ujú. Bueno, pues este es el tema de la siguiente sesión, el viernes. Y yo, Recordar, yo la asocio a la juventud porque siempre la juventud se ha criminalizado en el consumo de drogas cuando después hay gente que tiene una cierta edad y que ha sí. consumido droga toda la vida, entre otras cosas, beber alcohol desde que nació. Ujú. Y no está tan criminalizado. Vale, pues acabamos la sesión y recordar que el 25 tenemos conferencia sobre la Constitución Española de 1978. Vamos a sacar aguja e hilo y vamos a leer y a ver artículos que no salen en los medios de comunicación. Y si vamos a ver el sistema, que Vamos. defendemos a algunos que nos llaman antisistema. Pues sí. Venga, nos vemos en la próxima sesión. Hasta Venga, luego. anda, un abrazo. Hasta luego.